porque ese es uno de los motivos principales por el que les hemos convocado en estos días en este lugar. Queremos levantar en alto el nombre del Señor, queremos disfrutar, queremos aprovechar al máximo este tiempo y queremos, por supuesto, fortalecernos en la fe para poder seguir adelante en el camino que nos queda por delante. La verdad es que uno se siente, dado los acontecimientos, uno se siente tentado, por lo menos yo lo siento así, hablar un poco de lo que está ocurriendo, aunque no es el tema por el cual nos hemos reunido en esta noche, pero es que es prácticamente imposible, observando lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, no pararnos aunque sea por un instante y preguntarnos: Señor, ¿qué nos quieres tú decir? Yo quiero que todos cerremos nuestros ojos un momentito, hagamos una oración a nuestro Dios y le pidamos a Él de verdad, de todo corazón, que abra nuestros ojos para que podamos entender estos tiempos tan difíciles y tremendamente interesantes en los que estamos viviendo. Que el Señor nos ayude a aprovechar el tiempo y que Él abra nuestros ojos para que podamos verdaderamente ser personas que colaboran con Él en su reino y en su obra. Que cada uno de nosotros sepamos a lo que hemos sido llamados y preparados y a lo que no nos ha llamado el Señor, tal vez a otros, pero en el nombre del Señor también los reconocemos. Queremos pedirte, oh buen Dios, que en este congreso tú te muevas, tocando vidas, transformando corazones, poniéndonos a cada uno en nuestro sitio, en este llamado que hemos recibido a servirte y a honrarte, mi Dios. Que tú en estos días trates con nuestras vidas para que podamos, Señor, verdaderamente entender lo que tú pides de cada uno de nosotros. Te lo pedimos humildemente, Señor, en el nombre bendito de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. En el año 1973, concretamente en el mes de octubre, el pueblo de Israel estaba celebrando una fiesta que se llama la fiesta del Yom Kippur, la fiesta más sagrada del año. Es el día en el que se recuerda cuando el sumo sacerdote entraba a la presencia del Señor a ofrecer el sacrificio por todo el país. Nunca podían esperar, nunca se podían imaginar que en ese día tan sagrado una serie de naciones que les rodeaban se pusieran de acuerdo para atacarles. Fue una guerra terrible. Miles de soldados perdieron la vida y solamente por la gracia de Dios y la misericordia del Señor, como siempre, pudieron escapar de una muerte segura. Pero en aquel año, en el año 1973, los Estados Unidos una vez más quiso ayudar y quiso apoyar a Israel, mandando desde este país toda la ayuda que ese pequeño país necesitaba para poder defenderse de los enemigos. Y cuando viajaban cruzando todo el océano Atlántico tenían que parar en España. Los americanos tienen en España 4 bases y en 2 de ellas los aviones que venían cargados con armamento tenían que repostar combustible para poder ir a Oriente Medio, a Israel, con toda la ayuda necesaria para que ese país pudiera defenderse. En aquel año, repito, en 1973, en el mes de octubre, España dijo que no, que bajo ningún concepto iba a permitir que aviones norteamericanos utilizaran las bases para repostar combustible. Era un problema bastante serio. Entonces decidieron repostar en Portugal. Y de ahí de Portugal viajaban al aeropuerto de Israel y gracias a Dios la guerra se pudo ganar. El presidente de España en aquel momento se llamaba Carrero Blanco, que fue el que sustituyó por lo menos un tiempo
a Franco, al Francisco Franco. Unos meses más tarde, concretamente en el mes de diciembre, el día 20 de diciembre, este presidente de España sufrió un atentado terrible y murió y perdió la vida. La pregunta es ¿por qué España en aquel momento no quiso apoyar, a Israel, y por qué no permitió que los aviones se pararan en España para repostar combustible? ¿Qué más les daba a ellos? El argumento que esgrimieron fue que querían llevarse bien con los árabes y no querían quedarse sin petróleo. El asunto fue que no solamente el presidente de España ese año murió en un atentado tremendo, sino que después de la guerra el petróleo subió 4 veces más y se prohibieron que circularan los coches por España, y en muchos países de Europa se redujo la velocidad para que no gastaran tanto combustible. Es interesante notar que 53 años más tarde se vuelve a dar otra vez la misma situación. España se ha negado rotundamente a que se usen las 4 bases que tiene los Estados Unidos en España, y yo no sé lo que puede pasar. Pero lo bueno de todo esto es lo malo que se va a poner todo. Dios es bueno y el Dios de Israel nunca va a perder ninguna batalla, aunque no queramos entender el mundo espiritual. Saben que mi debilidad es hablar de los acontecimientos finales, ¿no? Pero bueno, lo voy a dejar ahí por el momento. En estos días vamos a estar oyendo mensajes acerca de Nehemías, porque el lema de este congreso es levantémonos y edifiquemos. Y todos los mensajes van a estar basados en el libro de Nehemías, un hombre que fue tremendamente utilizado por el Señor para reconstruir unas murallas, una ciudad que estaba totalmente en ruinas. Pero yo quisiera en esta tarde poner una base sobre la cual se va a edificar los mensajes que otros pastores van a estar compartiendo desde este mismo púlpito. Y esa base va a estar basada en qué fue lo que ocurrió para que esos muros, esa ciudad, ese templo fuera totalmente destruido. Tenemos que ir a los tiempos del profeta Jeremías, un hombre que desarrolló su ministerio desde el año 627 hasta el 586 antes de Cristo. Su ministerio fue muy longevo, 40 años de ministerio. Conoció a 5 reyes. Su ministerio lo desarrolló durante los reinos de Josías, Joacás, Joacín, Joaquín y Sedequías. Durante sus 40 años de mensaje, él estuvo casi todo el tiempo llamando al pueblo al arrepentimiento. Las tribus del norte que habían adoptado el nombre de Israel ya habían sido destruidas por los asirios 100 y pico de años antes. Y viendo lo que les había sucedido a sus hermanos del norte, en vez de aprender y no cometer los mismos o peores pecados que ellos, las 2 tribus que quedaron en el territorio, Judá y Benjamín, se empecinaron en seguir desobedeciendo y desagradando al Señor Dios Todopoderoso. La Biblia nos enseña que durante esos 40 años el profeta Jeremías estuvo llamando al arrepentimiento al pueblo, diciéndoles que la idolatría era abominación ante los ojos de Dios, que ellos nunca tenían que haber adoptado los dioses de las naciones que les rodeaban, sino todo lo contrario. No prestaron atención. Las injusticias sociales eran terribles. El abuso de los extranjeros, los huérfanos, las viudas, los pobres era algo cotidiano. La hipocresía religiosa estaba al orden del día. Y ellos tenían una falsa confianza que como en Jerusalén estaba en aquel momento el templo, no les iba a pasar nada. Y había falsos profetas que le decían a la gente de Jerusalén que no tenían que tener ningún temor, que no importa el tipo de vida desordenada y pecaminosa que estuvieran llevando,
Dios los iba a proteger porque esa ciudad iba a estar protegida por la mano del Señor, porque en esa ciudad estaba el templo y por lo tanto la presencia del Señor estaba allí. Y no se habían dado cuenta, eran tan ciegos espiritualmente hablando, que la gloria del Señor hacía años que se había alejado de ese templo, pero ellos seguían confiando en aquel edificio de piedra donde supuestamente estaba la gloria del Señor, pero repito, hacía mucho tiempo que ya no estaba allí el Señor. Ustedes piensan que el pueblo escuchó a Jeremías, que prestó atención a sus advertencias. Nada más lejos de la realidad. Lo azotaron, lo encarcelaron y trataron de destruirlo en muchas ocasiones. Solamente por la gracia y por la misericordia de Dios logró salvar su vida. Estuvo hasta el último día, hasta el famoso 586 en el mes de Av, llamando al pueblo al arrepentimiento, pero no hubo ni un solo cambio. Por eso se conoce a Jeremías con el mote de el profeta llorón, porque no hay nada más desgarrador y más doloroso que ver cómo una persona va destruyendo paulatinamente su vida y no presta atención a las advertencias divinas y a los consejos que el Señor da en su palabra. Finalmente la ciudad fue tomada. Pero permítame leerles una primera porción del libro de Jeremías, capítulo 25, del versículo 3 en adelante. Palabras muy interesantes que nos dicen lo siguiente. Jeremías 25, a partir del verso 13 en adelante. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí la palabra de Dios y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió el Señor a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio el Señor a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal, pero no me habéis oído, dice el Señor, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré sobre esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre vosotros, o de entre ellos, la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Y toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho el Señor, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. ¿Cuántos dicen amén? Ya no se podía decir de otra manera. Puso ejemplos, utilizó parábolas, se puso en una ocasión un cinturón sobre sus lomos, lo llevó a un lugar, lo escondió, y cuando estaba podrido se lo volvió a poner como para indicarles a ellos lo que le estaba pasando, la descomposición moral y espiritual del país, pero no había forma de que entraran en razón. Por un oído le entraba la palabra y por otro le salía. Se burlaban del profeta, repito, lo azotaban, lo encarcelaban, lo humillaban. No había forma de que el pueblo reconociera su pecado. Y la Biblia nos enseña que las consecuencias del pecado a corto y a largo plazo son terribles, hermanos. Podemos vivir en desorden, podemos vivir en pecado, pero tarde o temprano la vida nos pasará factura. Y este pueblo podía haber evitado esta catástrofe nacional, pero no prestó atención.
hasta que finalmente en el año 586 antes de Cristo, la ciudad fue tomada, el templo destruido, las murallas derrumbadas, los tesoros del templo fueron llevados a Babilonia y efectivamente 70 años estuvieron cautivos. Algunos nunca volvieron, muchos no volvieron, murieron en el exilio. Otros lograron sobrevivir y volvieron. Pero la cuestión está, mis queridos hermanos, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos amonesta, cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, nosotros tenemos que tener abierto el corazón y estar atentos a lo que el Señor nos está diciendo, porque de lo contrario, hermanos queridos, no solamente perdemos una preciosa oportunidad de crecer, de madurar, de mejorar el rumbo, sino que además podemos evitar muchas tragedias familiares, económicas, espirituales o de cualquier otra índole. No vayan a pensar ninguno de ustedes que por ser cristianos, por ser hijos de Dios y por conocer la Biblia o incluso estar en el ministerio sirviéndole, podemos vivir una vida desordenada y podemos evitar el juicio de Dios. En absoluto, nuestro Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el Señor honra a los que le honran. El Señor bendice al pueblo obediente y sujeto a su palabra, pero el Señor también es un juez justo. Y si nosotros no prestamos atención, hacemos oídos sordos a las amonestaciones, a los llamamientos del Señor, cuidado, porque nos puede pasar exactamente lo mismo o peor que ellos. ¿O es que acaso no tenemos también en el Nuevo Testamento advertencias a iglesias enteras que por no haber prestado atención a la palabra de Dios, a la amonestación del Señor, desaparecieron en la historia? Y si no, fíjense ustedes lo que pasó con las famosas 7 iglesias del libro del Apocalipsis, que Dios mediante estaremos visitando en breve, en el mes de mayo. No quedó ni una en pie, ni una. Todos son montones de ruinas, historia de lo que ocurrió en aquel lugar. Pero la luz de aquellas congregaciones se apagó. ¿Por qué? Porque no prestaron en la mayoría de los casos atención a los llamados, a las advertencias divinas. Y se les pasó una oportunidad de oro delante de sus narices. Podríamos empezar por la primera, por Éfeso, y terminar por la última, por la Odisea, y ver que una detrás de otra, todas necesitaban oír palabra de Dios. Todas tuvieron su momento, todas tuvieron su oportunidad, pero lamentablemente la mayoría de ellas no prestó atención, hizo oídos sordos a la palabra de Dios. La iglesia de Éfeso, la primera que se menciona en el libro del Apocalipsis, una iglesia extraordinaria. Una iglesia fundada nada más y nada menos que por el mismísimo apóstol Pablo, donde Pablo pasó más tiempo de su vida que en ningún otro lugar. 2 años enteros en aquel lugar. Qué privilegio, hermano, ¿no les parece? Tener a nada más y nada menos que al apóstol Pablo pastoreando, fundando la obra. Algo increíble. Y además el Señor desde el primer momento mostró una fidelidad y un amor por esa iglesia y por esa ciudad realmente maravilloso. La obra empezó con un pequeño grupo de 2 hermanos, una docena de creyentes que tampoco doctrinalmente estaban muy bien, que digamos. La Biblia dice que cuando Pablo los conoció les hizo una pregunta un tanto extraña, pero la encontramos en la Biblia. ¿Vosotros cuándo recibisteis el Espíritu Santo? Y la respuesta es tremendamente sorprendente, ¿no les parece? Dice, nunca hemos oído hablar del Espíritu Santo. ¿Eso qué es? Entonces, ¿ustedes en qué fueron bautizados? Nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Están hablando de una experiencia que habían tenido hacía más de 20 años atrás. Qué triste cuando hablas con un hermano y para contarte algo bonito de su vida tiene que remontarse a 10, 15, 20 años atrás y no tiene un testimonio fresco, ¿no?, de algo que el Señor está haciendo en su vida en este momento. Pablo empieza con este grupo a trabajar, los vuelve a bautizar de nuevo y la Biblia nos enseña que con ese pequeño grupo se estableció una iglesia enorme. Miles y miles de personas se convertían, muchos salían de la brujería, de la hechicería. El templo de la gran diosa Diana o Artemisa, por poco tienen que cerrarlo. Lo que diríamos hoy en día un auténtico avivamiento, un despertamiento espiritual sin precedentes. Una iglesia madre que produjo otras congregaciones, como sabemos. Y cuando el Señor le habla en el libro del Apocalipsis, le dice, habéis trabajado, habéis sufrido, habéis probado a los que se dicen ser apóstoles y los habéis hallado mentirosos. Pero tengo contra vosotros que habéis dejado vuestro primer amor. Arrepiéntanse y vuelvan otra vez a hacer las primeras obras, porque si no quitaré el candelero, la luz de vuestra congregación. ¿Piensan ustedes que prestaron atención?
Hermanos, una iglesia que no solamente, como recién acabo de decir, la fundó el apóstol Pablo, sino que allí también estuvo hasta el último día de su vida el apóstol Juan, con María, la madre de Jesús. Allí también estuvo Priscila y Aquila, Tíquico, Timoteo y tantos varones de Dios. No era por palabra, no era por oportunidades, sino que se relajaron y se confiaron, y al final el enemigo terminó destruyendo la congregación de Éfeso. Y mira que el Señor les habló, les amonestó, tuvieron buenos ministerios, pero no sirvió absolutamente de nada. Exactamente lo mismo que tuvo durante 40 años la ciudad de Jerusalén, un varón de Dios llamado Jeremías. Un hombre que temprano, por la mañana, por la tarde, por la noche, a toda hora, con todos los estilos, con todas las formas que tenía a su alcance, intentó llevar al pueblo al arrepentimiento, pero todo fue en vano. Y la última iglesia mencionada en el Apocalipsis, ¿qué les parece? Ellos decían: nos hemos enriquecido, de ninguna cosa tenemos necesidad. Qué tremendo, ¿no? Qué falso concepto tenían de sí mismos. Y el Señor, cuando les confronta, le dice: ciegos, pobres, desnudos, desventurados. Y les da una serie de consejos, ya ni mandamientos, sino consejos, ¿verdad? Y lo peor de todo es que dice la Biblia que habían dejado al Señor fuera de la congregación. En otras palabras, habían perdido la presencia del Señor de la iglesia y no se habían percatado, no se habían dado cuenta de eso. Como una iglesia entera, como un ministerio, como un creyente puede perder la gracia, la presencia, el fuego de Dios de su vida y no darse cuenta, hermanos. Tan ciegos estaban, tan enredados en sus negocios y en sus vidas, que no se acordaron de que el Señor era lo más importante y el protagonista en la congregación. Pues eso fue lo que les pasó a ellos. Y por eso volvemos otra vez a los días de Jeremías, donde Jeremías intentó, ya digo, por todos los medios habidos y por haber, tratando de que el pueblo reconociera su pecado. Se arrepintieron, cambiaron, ni uno, hermanos, ni uno. Y finalmente vino la tragedia, una catástrofe que se podía haber evitado, pero que lamentablemente se cumplió. Jerusalén fue tomada. ¿Qué tendrá esa ciudad que todos los que la conocemos nos enamoramos de ella? ¿Qué tendrá esa ciudad que hizo llorar al mismo Señor Jesucristo? Jesús nunca lloró por Capernaum. Jesús nunca lloró por cualquier otra ciudad. Pero sin embargo dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que yo te envío. ¿Cuántas veces yo quise juntar a mis hijos como la gallina junta sus polluelos y no quisisteis? ¿Qué tendrá esa ciudad? ¿Qué enamoramiento tiene el Señor de esa ciudad, que a la ciudad celestial la llamará la Nueva Jerusalén? Que tiene esa ciudad que el Señor la escogió para pasar la última semana de su vida, donde Él permitió que lo crucificaran, donde Él fue sepultado, donde Él resucitó, donde Él ascendió y donde volverá en los últimos tiempos, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios! También hizo llorar Jerusalén a Jeremías, mucho, mucho. Qué tristeza cuando aquellos muros fueron derrumbados, el templo saqueado. Miles de personas perdieron la vida, hermanos. Miles de personas perdieron la vida, su hogar, sus hijos, sus padres, sus nietos. Qué dolor tan terrible, hermanos. Llevados a una nación extranjera por 70 años. Todo por no obedecer al Señor. ¿Saben, hermanos? Creo que a estas alturas tenemos clarísimo que las consecuencias de obedecer al Señor son maravillosas. Merece la pena, ¿sí o no? Pero también las consecuencias de no querer obedecer a Dios, de llevar una doble vida, de ser un fariseo, de ser una persona aquí y otra fuera, las consecuencias a corto y a largo plazo realmente son terribles. Pero saben, hermanos, no solamente Jeremías predicó un mensaje de juicio, durísimo por cierto, todo el libro es extraordinario, sino que también Jeremías les habla de que en el futuro vendría la restauración de la ciudad de Jerusalén. Y es que ese es nuestro Dios. No solamente es un juez justo,
sino que además se goza en transformar, en renovar, en levantar, en salvar, en bendecir, en restaurar aquella vida que ha sido rota en 1000 pedazos por las manos del diablo. Y la Biblia nos enseña que los últimos tiempos serían tiempos de restauración. ¿Cuántos dicen amén? Nehemías se encargó en lo natural de restaurar una pared, un muro, que por cierto quedaron muy bonitas estas, Pero ¿saben qué, queridos hermanos? No era fácil restaurar una ciudad que estaba totalmente destruida. Y no todos quisieron volver. Déjenme que les diga que muchos se quedaron en Babilonia. Ya se habían acostumbrado, ya habían echado raíces. Casi les pasó un poco lo que le pasó a la mujer de Lot, cuando dice la Biblia que saliendo de Sodoma y Gomorra quiso echar un último vistazo atrás y se quedó convertida en una estatua de sal. ¿Y qué marido quiere acostarse con una estatua de sal? ¿Para qué sirve eso? Para darle lametazos o algo, ¿no? O para hacer sopas, yo qué sé. Qué terrible, ¿no? Muchos en Babilonia, cuando el rey Ciro les dijo, pueden volver a su tierra, yo les voy a financiar, yo les voy a proveer todo lo necesario, plata, oro, madera, lo que haga falta, porque Jehová, el Dios de los ejércitos, ha puesto en mi corazón que levante casa a él en Jerusalén, un rey persa. Muchos no quisieron volver. De hecho, las letras en hebreo que leemos hoy en día son exactamente igual que las letras arameas. Exactamente igual. No es el hebreo bíblico que utilizó Moisés o aquellos profetas, sino que las letras hasta las cambiaron, los nombres de los meses, etcétera, etcétera. Los que lograron volver se encontraron con un país destruido, con una ciudad totalmente hecha montones de piedra. Pero la Biblia dice que comenzaron a unirse, aprendieron a trabajar en equipo. Qué bonito es trabajar en equipo cuando funciona bien el equipo, pero cuando funciona mal es un desastre. Porque un equipo no está para crear problemas, un equipo está para solucionar problemas. Y Nehemías tuvo la capacidad espiritual de organizar al pueblo de tal manera que cada uno sabía lo que tenía que hacer y dónde tenía que estar y dónde no tenía que estar. Porque el muro de Jerusalén no lo iba a construir una familia, no lo iban a construir 10 o 15 hermanos que se pusieron de acuerdo, sino que tenían que ser todas las familias, todos los habitantes de Jerusalén. Tenían que entender a lo que Dios los había llamado y que parte del muro tenían que edificar. Y escúcheme bien, si una familia no quería construir su parte del muro, aunque los demás la hubieran construido, todos iban a ser perjudicados. ¿Por qué? Porque por esa brecha, por esa parte que no fue restaurada del muro, el enemigo podía infiltrarse. Por lo tanto, tenía que hacer una labor en equipo constante, diaria y permanente. Y cuidado, no solamente era el trabajo físico, sino la presión espiritual. Y por eso yo les he dicho hace ya algunos años que tenemos que aprender a trabajar y a gozarnos cuando estamos bajo presión. Porque la iglesia de los últimos tiempos recibirá una presión espiritual terrible y la estamos viendo. Ya ha comenzado la iglesia en muchas partes del mundo a trabajar con una presión, con un menosprecio, con unas humillaciones, con unas persecuciones terribles. Y todo lo que Nehemías hizo en lo natural es lo que ahora nosotros tenemos que hacer en el mundo espiritual: reconstruir los muros, reconstruir la alabanza, restaurar la santidad en la iglesia, reconstruir el orden, ayudar a los hermanos a que miren al Señor y no a los hombres, a que se enamoren del Señor y no de los pastores, a que sigan la palabra de Dios y no los mandamientos de los hombres. Es todo un trabajo arduo, pero gracias al Señor podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado el Señor y vamos a seguir avanzando de gloria en gloria y de victoria en victoria en el nombre del Señor. Aleluya. Gracias a Dios. Y gracias a Dios por este equipo maravilloso que Dios nos ha dado de pastores, hombres que no van detrás del dinero, hombres que no buscan adulación de la gente, sino que están en la obra del Señor por algo tan sencillo como el amor a Dios y el amor a las almas. Cuando, por ejemplo, hablé con Alberto y con Damaris para que vinieran unos meses aquí a los Estados Unidos, ¿piensan ustedes que tuve 10 reuniones para convencerlos? En la primera reunión los convencí. Me dijeron, vamos.
No hablamos de dinero, no hablamos de casa, no hablamos de nada, porque a nosotros no nos mueven las cosas. Nosotros usamos las cosas, pero amamos al pueblo. Y ese es el tipo de personas que nosotros necesitamos en la obra del Señor. Gente que ame a las almas y usen las cosas y no al revés. Bendito sea Dios. Y el Señor se va a encargar de proveer todo lo necesario para que la obra avance y no falte absolutamente de nada. Y quiero darle las gracias también a todos ustedes que han entendido el trabajo que estamos realizando. Por supuesto, la obra ha crecido de una manera que jamás en la vida hubiéramos podido imaginarnos que iba a crecer. Pero queda todavía mucho camino por recorrer, hermanos. Por esa hora, Dios mediante, si el Señor lo permite, en el mes de abril, vamos a comenzar en nuestra finca en Alicante una escuela bíblica para intentar preparar al mayor número de obreros, para que de esa manera, mis queridos hermanos, podamos tener obreros preparados, que amen a Dios, que amen su palabra, que amen a la gente, para que de esa manera la obra cada vez esté más y más atendida. Amén, hermanos. Les pido oración para que esta escuela bíblica que comenzará en el mes de abril, pues sea de bendición. Y sé que hay algunos hermanos que están aquí que van a poder asistir, Dios mediante, a esa escuela bíblica. Pero hermanos queridos, la cruda realidad es que todavía queda mucho camino por recorrer. Muchas piedras de la muralla por ser levantadas. No sabemos hasta dónde nos va a permitir el Señor llegar. La verdad es que uno mirando todo lo que falta, uno dice, Señor, me harían falta 10.000 vidas para poder decir algo hemos hecho, ¿no? Pero ¿saben qué? Donde uno termina, otro empieza. Y eso es lo bonito del reino de Dios. David hizo un trabajo extraordinario, pero no terminó todo lo que él tenía en su corazón hacer. Pero su hijo pudo concluir el trabajo y el sueño de su corazón. Moisés hizo un trabajo extraordinario, pero no introdujo al pueblo de Israel en la tierra prometida. Lo hizo un Josué. Y así podríamos ver a lo largo y ancho de la Biblia de cómo hace falta gente que esté dispuesta a hacer lo que el Señor ponga en su corazón hacer. Nehemías renunció durante un tiempo por lo menos a una comodidad, a un estatus, a un confort extraordinario del cual él disfrutaba, pero cuando le llegó la noticia de que Jerusalén estaba pasándolo mal, de que el enemigo se reía en la cara de los pobrecitos que habían quedado en la tierra, Nehemías no pudo quedar de brazos cruzados, hermano. La compasión, el amor por el Señor, el amor por la obra le salió por todos los poros de la piel. Y él oró al Señor y le dijo, Señor, ponme en gracia delante del rey, que me permita, que me apoye, que me dé recursos para poder ir y restaurar las murallas de Jerusalén. Y la Biblia nos enseña que lo pudo hacer. Y hermanos queridos, estamos viviendo en unos tiempos donde hay que restaurar muchas cosas. Y una de las cosas que yo veo que hay que restaurar en la iglesia es el apego a la palabra de Dios. No se pueden ustedes imaginar la alegría tan grande que nos da a nosotros los pastores cuando la gente nos dice, estoy leyendo la Biblia más que nunca, me he enamorado del estudio de la palabra de Dios, ahora en la palabra de Dios encuentro las respuestas que durante años tuve en mi corazón y que nadie me respondía a ellas. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es una de las piezas claves en la muralla que estamos levantando. El amor, el apego a la palabra, porque cuando nos despegamos de la palabra, después pasa, lamentablemente, muchas de las cosas que ustedes después nos han contado. Pero damos gracias a Dios de que día a día, con el trabajo y el esfuerzo de todos, hemos visto cómo la obra ha crecido y cómo ha ido avanzando, ¿verdad? Y yo quiero decirles, hermanos queridos, que así como Nehemías levantó aquella muralla y vino la esperanza y la ilusión al pueblo, aunque hubieron muchos enemigos dentro y fuera, ellos hicieron algo que seguramente los pastores que van a compartir en estos días les van a mencionar. Y es que llegó un momento en el que Nehemías comenzó a recibir presiones de gente que lo llamaba, dicen, solamente para hablar. Solamente queremos sentarnos y hablar contigo. Y Nehemías le decía, yo estoy haciendo una obra tan importante, estoy tan metido en la obra de Dios que no tengo tiempo para perder el tiempo, valga la redundancia. Porque él entendía, por el discernimiento espiritual que el Señor le había dado, que habrán personas que van a querer
neutralizar, frenar el crecimiento, el avance y el desarrollo de la obra de Dios. Pero Nehemías dijo: Dios me ha traído aquí a levantar murallas, no a perder el tiempo dialogando, hablando y discutiendo con ustedes que no tienen ni suerte ni parte en esta ciudad de Jerusalén. Viendo que les había salido, si me permiten la expresión, el tiro por la culata a Sanbalat y a todos sus colegas, la Biblia nos enseña que comenzaron a menospreciar la obra y decían: miren, estos judíos se creen que van a volver a reconstruir las murallas, y si sube una zorra por el muro, con la poca estabilidad que tiene lo va a tumbar. Pero no prestaron atención a palabras necias. Nosotros no tenemos que prestar oído a habladurías y a comentarios y a críticas y a tonterías, sino que nuestros ojos están clavados en el Señor y nuestros pies están basados en la palabra del Señor. Que digan lo que quieran, aunque no lo entiendan, nosotros obedecemos y seguimos al Señor. Aleluya. Y no nos interesa lo que digan. ¿Cuánta gente ha criticado el concepto de iglesia virtual? ¿Qué es eso de iglesia virtual? Y comienzan a decir todo tipo de comentarios despectivos. Hermanos, no perdamos el tiempo. Nosotros no tenemos que defendernos de nadie. Nosotros estamos simplemente haciendo la obra del Señor y utilizando todos los recursos que Dios ha puesto a nuestro alcance para seguir levantando la muralla y fortaleciendo al pueblo de Dios. Dice la Biblia que llegó un momento en el que se dieron cuenta de que tenían que tomar medidas preventivas, y con una mano trabajaban en la obra y con otra mano tenían la espada. Qué importante es, como dice el refrán, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Se dieron cuenta de que no solamente había que estar activo en las cosas del Señor, sino cuidar la estabilidad, ¿verdad? La integridad física, la integridad del pueblo, de los niños, de los ancianos. Y hoy en día tenemos que tener 40 ojos y darnos cuenta de que a veces el enemigo quiere atacar y meterse por el eslabón más débil. Y tenemos en la Biblia ejemplos de enemigos con nombres y apellidos, entre comillas, a través de los cuales podemos ver las estrategias que el diablo utiliza para destruir iglesias, para apagar ministerios, para dividir congregaciones, para hacer daño en países enteros. Y tenemos nombres de enemigos que, sabiendo lo que significan sus nombres y sabiendo las estrategias que utilizaban, podemos discernir, podemos conocer cómo el enemigo actúa. Había enemigos que eran fuertes en los montes, pero eran débiles en los valles. Por el contrario, había enemigos que eran fuertes en los valles, pero en los montes no tenían capacidad para defenderse ni para atacar. Había enemigos que venían de frente, te desafiaban, te retaban. Había enemigos cuyo objetivo era profanar el templo, no destruirlo, simplemente profanarlo. Pero había otros enemigos que querían no solamente profanarlo, sino destruirlo o convertirlo, ¿sabe Dios en qué? Pero sobre todo había un enemigo que en cierto sentido es un espíritu, es una actitud que en estos días se ha estado recordando una vez más en Israel. Y es el famoso enemigo llamado Amalek. Es interesante notar que el Señor le dijo: cuando tomen posesión de la tierra y hayan distribuido todo el territorio y se lo hayan asignado a cada una de las tribus de Israel, recuerda, Sajor, es una palabra tan importante en la Biblia, recuerda lo que te hizo Amalek cuando salías del desierto. Cómo te atacó por la retaguardia. Porque Amalek es el enemigo que viene por la espalda. Gracias a Dios por lo que vemos venir. Pero ¿saben una cosa, pastores? Que Dios nos guarde de los que vienen por atrás. Que Dios nos guarde de las mosquitas muertas. ¿Conocen las mosquitas muertas aquí en Estados Unidos? ¿Hay también alguna? ¿Sí? Hola, pastor. ¿Cuánto le amo, pastor? No me diga, ¿cómo me ama tanto a mí, hermana? Y a su marido lo ama, hermana. Sí, me tiene que amar a mí. Ay, pastor, yo lo veo todos los días, pastor. ¿Y a su marido cuánto hace que no lo ve? Que Dios nos guarde de los que vienen con halagos. Mire, les digo a los pastores y a todos ustedes que ni se nos suba la cabeza cuando nos aplauden, ni nos deprimamos cuando nos apuñalan y nos critican, porque nuestra honra y nuestro respaldo no viene de ustedes. Nuestro respaldo viene del Señor de los ejércitos que está con nosotros. Bendito sea Dios. Esa es la clave. Esa es la clave. Amalek fue el único enemigo que puso de rodillas a Moisés.
y que cansó a Moisés, porque es un enemigo que no solamente atacó así físicamente al pueblo, sino que dice que atacó el trono de Dios, la soberanía de Dios, la autoridad de Dios en el pueblo. Y Moisés tuvo que subir a lo alto de la montaña, y dice la Biblia que cuando levantaba las manos, todos conocen la historia, el pueblo de Dios prevalecía en el valle, pero cuando las bajaba por cansancio, la palabra dice que el quien prevalecía era Amalek. Y es tremendo cómo ese espíritu se ha ido traspasando de generación en generación, y lo hemos visto en la Segunda Guerra Mundial, y lo hemos visto en los días de la reina Esther, y lo hemos visto, lo estamos viendo en la actualidad, y estamos viendo cómo constantemente hay como un espíritu que intenta desacreditar a los siervos de Dios, que intenta desacreditar la credibilidad de la Escritura, que intenta desacreditar el Evangelio, inventando teorías y cosas raras, ¿verdad? Y el enemigo como que es muy muy especial a la hora de, muy original a la hora de inventar cosas nuevas. Pero hermanos, no hay nada nuevo bajo el cielo. La palabra del Señor nos enseña que tenemos que estar con los ojos abiertos y no ignorar las maquinaciones del enemigo, porque a veces los peores enemigos y los ataques no vienen tanto de afuera, sino de adentro. Y por eso Nehemías le dijo a sus soldados y a sus siervos: con una mano trabajen y con la otra mano tienen la espada en la mano. Y dice la Biblia que incluso hasta para bañarse, ustedes no hagan eso, tenían que hacer turnos para no perder el tiempo en la ducha, porque hay gente que cuando entra al baño no sabes cuándo sale. No sé cómo son ustedes, pero hay gente que entra y dice: oye, ¿vas a salir o no vas? ¿Te pasó algo? Porque lleva 3 horas y dice: no, si aún no ha empezado. Digo, mamma mía. Hay gente que se lleva una enciclopedia al baño. Digo, ¿por qué te lleva una enciclopedia al baño? No, porque así, bueno, déjalo. Entonces, hermanos queridos, la obra es grande y necesitamos que todos arrimen el hombro. Pero sobre todas las cosas, y quiero concluir con esta palabra que para mí es fundamental, vamos a dejarnos tratar por el Señor. Porque no hay nada peor que un aborto espiritual, No hay nada peor que una vida que comienza a ser tratada por la mano del Señor, y esa persona, por lo que sea, se enfada, se enoja, se deprime y huye del trato de Dios. Todos los que se van a parar detrás de este púlpito y todos los que ustedes ven en estos días aquí, todos hemos sido triturados por la mano de Dios. Todos hemos sido tratados en lo económico, en lo físico, en lo espiritual, en lo familiar. Solamente por la gracia de Dios, no hay ningún mérito personal, créame, ningún mérito personal, solamente es por la gracia y por la misericordia de Dios que podemos estar en esta tarde o en estos días delante de ustedes. Por supuesto, toda la gloria sea para el Señor, pero sobre todas las cosas, el mayor favor que ustedes le pueden hacer a cada uno de nosotros es orar por nosotros. Y sobre todo, no solamente orar, porque muchas veces se dice orar por los pastores y por las esposas de los pastores, y por los hijos de los pastores, y por la economía de los pastores, para que podamos de esta manera hacer la obra de Dios con gozo y con alegría, y no quejándonos, como dice la Escritura, sino diciendo: gracias por el privilegio de poder construir las murallas y edificar tu iglesia con tu palabra, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Denle fuertes aplausos a nuestro Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Te alabamos. Te alabamos, Señor Jesús. Cierre sus ojos en esta noche, mi querido hermano. Vamos a orar a nuestro buen Dios. Y hoy comienzan unos días preciosos, donde el Señor va a estar tratando con nuestras vidas de una manera preciosa y poderosa. Pero vamos a empezar bien desde esta primera noche. Y la mejor manera es renunciando a nosotros mismos. Nehemías tuvo que hacer un largo viaje, dejando el trono, dejando el palacio y marchándose a una ciudad en ruinas para servir al Señor. Todos nosotros en algún momento tendremos que pagar un precio. Si pones tu mano en el arado y quieres servir al Señor, tarde o temprano tendrás que pagar un precio. Pero te digo una cosa, merece la pena. Créeme, merece la pena.
Después de más de 44 años sirviendo al Señor en su reino y en su obra, le doy gracias a Dios, y lo que lamento es no haber empezado antes, porque no hay mejor vida que servir al Señor en su reino y en su obra. Es la mejor decisión que un joven puede tomar en esta vida, que una familia puede tomar en la vida, es la de servir a Dios. Por eso en esta noche quiero hacer un llamado a todos ustedes aquí presentes. Sé que hay hermanos de otras congregaciones, lo entiendo, pero igualmente, si tú quieres realmente servir al Señor, prepararte, ser un instrumento útil en las manos del Señor, poner tu vida en orden para que seas eficaz en el reino, qué mejor oportunidad que esta, qué mejor momento que este para decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. Qué mejor momento para que con tu esposa, con tu marido y con tus hijos juntos le digamos al Señor: Señor, aquí estamos, dispuestos a toda buena obra, dispuestos a pagar el precio que sea necesario pagar, si tú me lo ordenas, mi Señor. Nehemías tuvo que salir del palacio de la comodidad. Moisés tuvo que salir del desierto para ir a Egipto a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Abraham tuvo que salir de Ur de los Caldeos sin saber a dónde iba. Y así podríamos ir uno por uno de los personajes de la Biblia hasta llegar a nosotros hoy en día. Y el Señor nos dice: ¿y tú? ¿Y tú qué? ¿Tú qué vas a hacer con tu vida? Los que quieran en esta tarde responder a este llamado diciéndole: Señor, aquí estoy, te invito a que pases aquí al frente en esta noche, y juntos aquí estaremos orando, y los pastores que están aquí, las esposas, estarán orando por ustedes para que verdaderamente seas una persona eficaz en el reino de Dios. Adelante, hermanos, el altar está abierto para todos los que quieran pasar en esta noche, y los pastores estarán orando por ustedes y sus esposas, bendiciendo vuestras vidas. Nos ponemos todos de pie, mis queridos hermanos, en esta noche. Aleluya, gracias Señor Jesús, te adoramos Señor, bendito sea tu nombre. Rey de reyes, Señor de señores, admirable, consejero, Dios fuerte, Manuel, Dios con nosotros. Y el cordero que fue volado de destino, y de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Rey de reyes, Señor de señores, admirable, consejero, Dios fuerte, Manuel, Dios con nosotros. Y
consejero. Sí, Señor, te adoramos. Aleluya, vamos juntos todos. La fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Rey de reyes, Señor de señores, consejero, Dios fuerte, Manuel, Dios con nosotros. El Cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Una vez más, iglesia, díganlo conmigo fuerte. Rey de reyes, Señor de señores, admirable, consejero, Dios fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros. Y el Cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría. Vamos todos. La fortaleza, la honra y la gloria. Aleluya. Por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Y herejías, pues hay que estar preparado, como dice la Biblia, para ser un obrero aprobado por Dios. Amén, hermanos. Así que contamos con vuestras oraciones, ¿verdad que sí? Amén, perfecto. Oramos un momentito al Señor y ya nos preparamos para recibir la palabra con gozo y con alegría en el día de hoy. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad, por este privilegio maravilloso que nos das cada semana, cada domingo, de poder estudiar tu palabra, alimentar nuestra fe por medio de ella. Te pedimos, Señor, que tú nos hables y nos ministres a través de tu hermosa y poderosa palabra, no solamente a los que estamos aquí, sino a todos los que están en diferentes partes del mundo en este momento, escuchando este culto en directo, que tu palabra, tu bendición, también llegue a sus vidas. Te doy gracias por todo en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una característica de Dios que a mí ya me gustaría tenerla, y es que Él se acuerda de todos y cada uno de nuestros nombres. A mí me cuesta muchas veces aprenderme el nombre de toda la gente. A veces cuando se me acerca alguien y me dice, ¿sabes quién soy? ¿Te acuerdas de mí? ¿Sabes cómo me llamo? Me meten en un compromiso porque soy incapaz de aprenderme cientos o miles de nombres. Y a veces me acuerdo de algunos y a veces me olvido de otros. Pero Dios sabe perfectamente cómo tú te llamas, hermano y hermana. Sabe dónde vives, sabe toda tu vida de principio a fin, y a Él no se le escapa ni un solo detalle de nuestras vidas. La primera persona que oyó su nombre, porque hay una característica de Dios, y es que Dios no nos pone apodos, no nos pone un seudónimo, no nos pone un mote, sino que nos llama por nombre. Ya digo, la primera persona que oyó su nombre de labios de Dios fue Adán. Cuando éste peca, intenta esconderse de la presencia del Señor porque sabe que ha cometido un pecado tremendo, ha desobedecido su palabra, se ha desconectado de Él, ha seguido la voz de Eva que le sedujo y le engañó. Pues él escuchó su nombre y el Señor no lo llama para
humillarlos, sino para restaurarlos, porque esa es otra característica preciosa de nuestro Dios. Él conoce nuestros errores, el diablo también los conoce. Por eso vas a ver que en la Biblia ni una sola vez Satanás llamó a una persona por su nombre. Siempre te recuerda tus pecados, tus tropiezos, tus caídas, todo lo que has hecho mal, pero nunca llama a la gente por nombre. Sin embargo, nuestro Dios conoce nuestras caídas, nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras debilidades, pero no nos llama por ellas, sino nos llama por nuestro nombre, lo cual es realmente maravilloso, ¿verdad? Pero el primer personaje del cual quiero hablar, aunque sea un instante, es el que se encuentra en Génesis capítulo 23. En el capítulo 22 del libro del Génesis, Abraham recibe una orden de parte de su Dios que seguramente le sacudió el alma. Cuando un hijo pierde a sus padres, dice que es huérfano, ¿verdad? Cuando una esposa pierde a su marido, dice que es viuda. O cuando un esposo pierde a su esposa, dice que es un hombre viudo. Pero cuando un padre pierde a un hijo o a una hija, no hay un nombre al cual se le pueda utilizar, ¿verdad? Es un dolor indescriptible. Y el Dios al cual él adora y sirve, ya le ha dejado todo, casa, padre, amigo, familia, herencia, fortuna, todo, ahora le pide que sacrifique a su hijo. Pero para que no haya género de dudas, para que sepa a qué hijo concretamente Dios se refiere, en el capítulo 22 de Génesis, voy a estar leyendo a partir del versículo 1, para que lo tengan preparado arriba. Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Es una prueba grande. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y le dijo, toma, escuchen los datos que le da, toma ahora tu hijo, tenía dos, Ismael e Isaac, pero le dice, toma tu hijo, tu único. Pero bueno, yo tengo dos, ¿cómo que el único? No, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Él vivía a 3 días de camino del monte Moriah en Jerusalén. Él estaba en el sur, en Beersheba, ciudad que por cierto hoy ha sido atacada con un misil procedente de Irán. No ha habido víctimas, gracias a Dios. Y este hombre emprende un largo viaje con su hijo porque Dios le ha dado la orden de sacrificarlo sobre un altar. No cuestiona la orden de Dios. Seguramente, como cualquier padre, estaría roto por dentro, pero no expresa su dolor a su hijo, sino que más bien le transmite fe y confianza a su hijo cuando éste le pregunta, padre, veo que llevas el cuchillo, padre, veo que llevas la leña, llevas absolutamente todo lo necesario para presentar un sacrificio sobre un altar, pero falta lo más importante, falta la víctima, falta el cordero. Y Abraham no le dice, tú eres la víctima en esta ocasión, sino que le dice, el Señor proveerá. Siempre es así. En los momentos más dolorosos de la vida, cuando parece que todo se cierne contra nosotros, el Señor siempre viene en nuestro auxilio. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones de la vida. Amén, hermanos. Y entonces cuando Él le dice a su hijo, el Señor proveerá, ya no hay más preguntas, ya no hay más diálogo. Los dos se dirigen rumbo al monte Moriah. Pero es tan grande la fe que Abraham lleva en su corazón, que si ustedes leen el capítulo 22 entero, que no lo vamos a hacer esta noche, la Biblia dice que cuando algunos de sus criados los dejó en un lugar aparte para él ir con su hijo solamente al monte Moriah y sacrificarlo sobre un altar, él dijo algo tremendo. Algo que a veces leemos y se nos pasa así, por la vista y no nos fijamos, ¿no? Iremos, adoraremos y volveremos. ¿Cómo volveremos? No lo sé. Pero mi Dios no me va a fallar. Porque yo acabo de declarar, yo acabo de confesar mi fe, que Dios proveerá. Y Dios proveyó. Pero estando allí ya preparado Abraham para sacrificar a su hijo, en el capítulo 22, el versículo 11, dice lo siguiente. Entonces el ángel del Señor dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Esta es una prueba realmente increíble por la cual tuvo que pasar este hombre. Yo no sé cómo hubiéramos respondido nosotros si en esa época
el Señor nos hubiera dado esta orden. Pero Abraham no le falló a Dios. Y Dios tampoco le falló a Abraham. Sabemos que Dios nunca a nosotros nos va a fallar. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? No le fallemos nosotros tampoco al Señor. Dios lo llama por nombre, lo detiene y allí ocurre algo tremendo. Un animal ocupa el lugar del ser humano, en este caso de Isaac. Hermanos queridos, muy cerca de ese monte, muy cerca, no en ese, pero muy cerca de ese monte, miles de años más tarde subió un hijo, pero en este caso solo, cargando una cruz. Y en aquel momento no se oyó la voz del Padre, la voz de Dios, diciendo alto, no le hagan nada, no lo crucifiquen, no se metan con él, sino que guardó absoluto silencio, porque era necesario que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, muriera por nosotros. Aquella cruz, aquel trozo de madera, quedó manchado con la sangre de Jesús. Pero ustedes saben que en estos próximos días se va a celebrar la Pascua. En Israel se va a celebrar la fiesta de la Pascua, Pesaj. Y dice la Biblia que la última noche, la noche de la liberación de la esclavitud en Egipto, después de mucho tiempo de penurias, la Biblia dice que tuvieron también que poner manchas de sangre en los postes, en las puertas de sus casas. Era la única manera de evitar la muerte de los primogénitos. Pues exactamente igual que la sangre de aquellos animalitos inocentes, corderos, evitaron que murieran los primogénitos que estaban dentro de aquellos hogares con aquellas familias, nosotros hoy en día podemos estar tranquilos y seguros porque la sangre de Jesucristo fue derramada por nosotros. Y así como ellos fueron protegidos de la muerte, nosotros también seremos librados de todo aquello que el diablo quiera lanzar contra nuestras vidas, porque mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Abraham salió victorioso. Aquí está la prueba, aquí está el texto bíblico para que en todas las edades, iglesias y denominaciones del mundo podamos siempre hablar de la fe de este hombre que realmente fue un hombre extraordinario, todo un gigante de la fe. Pero hay otro llamado que Dios hace también por nombre y lo encontramos también en el libro del Génesis. En esta ocasión nos vamos al capítulo 46 del libro del Génesis. Un hombre tiene que tomar una decisión. Se acaba de enterar de algo tremendo. Le habían dicho sus hijos que José lo había matado una fiera del campo. Ahora resulta que es mentira. Ha estado más de 20 años sufriendo y llorando todos los días porque su amado hijo José lo había dado por muerto. Pero ahora resulta de que le dicen que no, que José está vivo y lo está llamando. En este caso es el hijo el que llama al padre, no el padre al que llama al hijo. Pero él tiene que dejarlo todo y emprender un largo viaje. Ya tiene más de 100 años. Es un largo viaje, peligroso. Pero también hay una expectativa, hay un gozo en su corazón, porque va a encontrarse con su hijo José, al que daba por muerto. Y tiene temor, ¿qué hago? Y entonces el Señor le habla en Génesis capítulo 46 y le dice: salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beersheba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y le dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: yo soy el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Dios le habló y llamó por nombre a Abraham en medio del dolor. Ahora Dios llama a otro patriarca, en este caso Jacob o Israel, en medio de un momento en el que tiene que tomar una decisión y hay temor en su corazón. Ya no es un joven con aquella fuerza que siempre caracterizó a Jacob, ahora es un anciano. De hecho, cuando él llega a Egipto y José le presenta al faraón su padre, el faraón se le queda mirando y le hace una pregunta interesante. Le dice: ¿tú cuántos años tienes? Tal vez lo vio muy deteriorado, lo vio muy desgastado, lo vio muy anciano.
Eran muchas las pruebas que había pasado este gran varón de Dios. Y le dice, tengo pocos años y malos. Y tenía nada más y nada menos que 147 años. Y él dice, tengo pocos y malos han sido mis años sobre la tierra, ¿no? Pero esa palabra Jacob, Jacob, el oír su nombre de los mismos labios de Dios, reconfortó su corazón y fue lo que él necesitaba, una palabra en medio de un momento de incertidumbre. Qué bien viene una palabra de Dios, un texto bíblico, un versículo, una parábola, una historia bíblica, en momentos cuando estamos confundidos, desorientados, atemorizados, ¿verdad? Por la presión, por los cambios, por las circunstancias. Qué hermoso es saber que nuestro Dios está con nosotros y nos habla en medio de nuestros temores. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay otro pasaje también muy interesante en el segundo libro de la Biblia, el libro del Éxodo, donde Dios llama a otro gran hombre de Dios. Sin lugar a dudas, estoy hablando de Moisés. Éxodo capítulo 3 dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo el Señor que él iba a ver, llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él dijo, heme aquí. Moisés lleva 40 años apacentando las ovejas de Jetro, su suegro. Un hombre que pasó los primeros 40 años de su vida en el palacio en Egipto. No le faltó nunca de nada. Vivía como un auténtico príncipe, como un auténtico hijo del faraón, el hombre más poderoso de la tierra en aquel momento. Buena comida, buena ropa, buena cama, pero de la noche a la mañana tiene que huir al desierto como un criminal y refugiarse en el desierto para salvar su vida. Cuando Dios lo llama por medio de esta visión de esta zarza y él escucha su nombre, Moisés tiene 80 años. Ha cambiado mucho la vida de Moisés. Ya no tiene aquel empuje, ya no tiene aquel entusiasmo por sacar a su pueblo de la esclavitud, porque él lo intentó y fracasó. Pero Dios nos llama en medio de nuestros fracasos. Amén, hermanos. Dios llamó a Moisés cuando ya aparentemente no había futuro, no había esperanza para él. Y él oye su nombre, Moisés, Moisés. Y Dios lo llama para que vuelva a Egipto y saque a su pueblo de la esclavitud, cosa que sucedió. Así que vemos cómo en distintas circunstancias de la vida Dios nos llama. En medio de la prueba, en medio de la incertidumbre, en medio del anonimato en el que se encuentra Moisés allí en el desierto, cuidando ovejas de su suegro, esperando simplemente pues eso, la muerte, que pasen los días y que se acabe todo. Pero sin embargo él no sabía que todavía le quedaban 40 años más de vida, que sin lugar a dudas fueron los mejores años de su vida. Hay un intermedio entre Egipto y el desierto, donde lleva al pueblo de Israel durante 40 años, y fue ese desierto, ese lugar de preparación. Cuando Dios lo llama, él ni siquiera se atreve a volver a Egipto, porque él dice que ya no sabe hablar bien, que no se sabe expresar correctamente, que no les van a creer, que no lo van a aceptar. Sí, un hombre lleno de dudas, con unas incertidumbres tremendas que estaban dominando su corazón. Pero cuando Dios llama a la persona que Dios llama, lo reconforta, lo cambia, lo transforma y lo fortalece para la obra a la cual Él nos llama. Amén, hermanos. También hay un llamado muy bonito en el libro de Samuel. Me imagino que ustedes ya se están imaginando a quién me refiero. Durante la noche, cuando ya los servicios del tabernáculo se habían terminado, cuando incluso el mismo sacerdote Elí está en la cama, cuando todo está en silencio y parece una noche más como cualquier otra, Dios llama nada más y nada menos que a un jovencito, llamándolo por su propio nombre. La historia, el llamado es preciosa. Se encuentra en 1 Samuel capítulo 3. Yo voy a leer en el versículo 10, donde dice: vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. No conocía la voz de Dios.
no sabía que era Dios el que lo estaba llamando. De hecho, la primera vez que escucha su nombre, va al aposento del sacerdote Elí y le dice, dime. Y el sacerdote dice, hijo, tranquilo, acuéstate, yo no te he llamado. Y así la segunda vez, hasta que en la tercera ocasión Elí se da cuenta de que algo raro está pasando. Él no lo está llamando, pero Dios sí lo está llamando. En medio de la noche, en medio de la calma, ¿verdad? En medio de un caos ministerial como había en aquel tiempo, donde el sacerdocio estaba corrompido, donde los hijos del sacerdote eran tremendamente blasfemos y con un testimonio pésimo, donde el sacerdote Elí había perdido toda la autoridad espiritual y natural sobre sus hijos. La Biblia dice que Dios llama a Samuel. Cuando parece que ya es demasiado tarde, cuando ya es de noche, cuando ya no hay nada que hacer, es cuando Dios se presenta a la vida del joven Samuel y lo llama. Y yo quiero que sepas que no es demasiado tarde en ningún momento de tu vida, por muy duro o por muy difícil las circunstancias dolorosas para tu vida, el Señor te llama porque conoce tu nombre. Y sabe cuál es tu necesidad, y sabe qué es lo que te agobia, y sabe qué es lo que te roba la paz, y sabe lo que te perturba. El Señor nos llama por nuestro nombre. De hecho, todos y cada uno de nosotros estamos en esta tarde aquí porque Él un día se acordó de nosotros. O mejor dicho, nosotros un día nos acordamos de Él, ¿verdad? Porque Él nunca se olvidó de nosotros y nos llamó por nombre. Pero el nombre que tenemos ahora, mis queridos hermanos, aunque Dios lo conoce, porque fue el nombre que nuestros padres nos pusieron, hay una promesa preciosa en el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, que dice que en aquel día, cuando estemos en su presencia, el Señor nos dará un nombre nuevo, un nombre que solamente Él conoce. Y yo estoy seguro que no tendremos ningún problema en recordar los nombres que nos han puesto nuevos en el cielo. Yo creo que tendremos una memoria realmente espectacular. Y me alegro mucho, sobre todo por estas hermanas que vienen sobre todo de Cuba, que tienen unos nombres bonitos, ¿no? Pero tan raros que a mí me resulta imposible aprendérmelos. Así que espero y confío que en el cielo me venga a la memoria para recordar los millones y millones y millones de nombres de todos nuestros hermanos en Cristo, que estaremos juntos en la eternidad, en la presencia del Señor. Amén, hermanos. Seguimos con los llamados de Dios, seguimos viendo ejemplos de cómo Dios llama a las personas por su nombre. Nos vamos al Nuevo Testamento, ¿les parece? Al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, yo siempre he dicho que hay un hombre al cual Dios le paró los pies. Esa expresión que muchas veces utilizamos nosotros, oye, le paró los pies. Hasta aquí llegaste, amigo, ¿no? En el libro de los Hechos, en el capítulo 9, hay una persona llena de odio en su corazón, un odio disfrazado de religiosidad, pero que es tremendamente peligroso, porque ha recibido poder, cartas, autoridad de las autoridades de Jerusalén para ir incluso a Damasco, capital de Siria, a aprender a los que él creía que había que torturar y volverlos a forzar a volver al judaísmo. Y este hombre se llamaba nada más y nada menos que Saulo de Tarso. En el capítulo 9 la palabra de Dios nos dice que Saulo va rumbo a Damasco con estas cartas en su poder, dispuesto a prender a hombres y a mujeres de este camino que él pensaba que era el camino equivocado. Y Dios le para los pies cuando se presenta en el camino, lo tumba a tierra, se queda totalmente ciego y oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuando Saulo está tumbado en tierra, incapaz de moverse, él pregunta: ¿quién eres, Señor? Y entonces la respuesta le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Quién le iba a decir a Saulo de Tarso, aquel rabino tremendamente preparado, que se iba a encontrar nada más y nada menos que con el Mesías de aquellos hombres y mujeres que le habían entregado su vida al Señor Jesucristo? En esa ocasión, ese llamado, esa voz le cambió la vida para siempre. En 3 ocasiones, me llama mucho la atención esto, en 3 ocasiones él cuenta su testimonio, cómo pasó de ese odio a ese amor por las almas perdidas en el libro de los Hechos. Cuenta su testimonio delante de autoridades, cuenta cómo el Señor le paró los pies, le cambió la vida y Dios rompió los planes que él tenía, creyendo que eran los correctos. Y años más tarde, cuando él escribe una carta, él dice que todo eso lo hizo por ignorancia.
porque no conocía el amor de Dios. ¿Cuántas cosas podemos hacer en la vida, aparte de las que ya hicimos, por ignorancia? Por desconocer la voluntad de Dios, por no saber cuáles son los planes y las metas y los propósitos de Dios para nuestra vida. ¿Cuántos errores podemos cometer por estar haciendo algo, por ocupar nuestro tiempo, recursos y energía a cosas que no son de la voluntad y del agrado de Dios? Muchas veces he pensado esto. Y me entristece a veces ver a creyentes que hacen planes y proyectos, y ahora voy a hacer esto, y ahora voy a ir aquí, y voy a comprar aquí, y voy a vender por allá. Y no digo que esté mal hacer planes, no estoy diciendo eso. Pero dice la palabra de Dios que toda determinación, toda decisión deberíamos siempre de tener claro que es si Dios quiere. Amén, hermanos. Si Dios quiere, iré aquí o allá. Si Dios quiere, me casaré con este o con el otro. Si Dios quiere, compraré o venderé. Y si Dios quiere, me quedo sentado toda la vida, si esa es la voluntad de Dios para mi vida. Qué importante es conocer la voluntad de Dios. Pablo cometió errores terribles. Dice que iba casa por casa, haciendo daño, torturando a la gente, porque él pensaba en esa sinceridad equivocada, que esa era la voluntad de Dios y que él estaba honrando y sirviendo al Señor. Bueno, hermanos queridos, hoy en día vemos también cómo hay religiones que hacen cosas terribles creyendo que esa es la mejor manera de agradar y de honrar a su Dios. Y es todo lo contrario. Yo creo que mucha de la gente que ha utilizado el nombre de Dios, el nombre de la religión, me da igual cualquiera que sea o el libro que sea, para torturar, para matar y para hacer daño, en el infierno les va a pesar toda la vida lo equivocado que estaban y cómo cogieron caminos totalmente equivocados. Dios tuvo misericordia de Saulo de Tarso. Se convirtió en un instrumento tremendamente poderoso en las manos del Señor. Nosotros tenemos que estar sensibles para escuchar la voz de Dios y para que si en un momento determinado Dios cambia nuestros planes o rompe nuestra agenda, no pasa nada, porque aquí de lo que se trata es de no hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad de Dios, que como hemos dicho en muchas ocasiones, es santa, es agradable y es perfecta. ¿Cuántos dicen amén? El Señor Jesucristo también llamó en varias ocasiones a algunos personajes. ¿Se acuerdan ustedes cuando dice la Biblia que iba caminando por la calle y un hombre pequeño de estatura? Su historia se encuentra en Lucas 19, por si la quieren leer. La palabra de Dios dice que había un jefe de los publicanos, rico, que quería ver a Jesús, pero no podía a causa de su pequeña estatura. Y dice que se suba a lo alto de un árbol sicómoro, un árbol que es muy fácil de trepar. De hecho, uno de los sicómoros más antiguos del mundo, que se lo llevamos a enseñar muchas veces a los hermanos cuando viajamos por aquellas tierras, se encuentra en Jericó. La gente va y se saca fotografías al lado de aquel sicómoro gigante, ¿no? Que no es de la época de Jesús, pero bueno, es un árbol muy antiguo. Él se sentó pacientemente en ese árbol esperando a que Jesús pasara. Él se conformaba simplemente por ver la silueta, la cara del Señor Jesucristo, nada más que eso. Quería verlo. Él ni se imaginaba que podía hablar con él o que podía incluso, como después sucedió, llevárselo a su casa a comer. Él estaba allí tranquilamente y cuando Jesús está pasando por debajo de aquel árbol, imagínense la escena, hermanos, Jesús se detiene al pie de ese árbol. Podía haber pasado de largo, como muchas veces pasó de largo por casas, por ciudades, por pueblos y aldeas. Pero en esta ocasión Lucas 19 nos dice que Jesús se detiene, se para al pie del árbol y mirando hacia el árbol le dice: Zaqueo, date prisa, baja, porque hoy es necesario que comamos, que posemos en tu casa. La sorpresa de Zaqueo fue mayúscula. Jamás en la vida Zaqueo se podía imaginar que no solamente vería al Señor, sino que escucharía su nombre y podría llevar al maestro a su casa. ¿Cuánta gente hubiera dado cualquier cosa con tal de llevarse un par de horas o unos minutos al Señor Jesucristo a su casa? Pues este hombre tuvo ese privilegio. Y dice la Biblia que Jesús va con sus discípulos, se sienta a la mesa, no dice absolutamente nada, porque hay cosas que Zaqueo tiene que hacer para que el Señor comience a obrar en su hogar. Igual nosotros, a veces decimos, bueno, que Dios haga esto, que Dios haga lo otro, y claro que Dios hace muchas cosas porque es todopoderoso y tiene toda la autoridad en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Pero hay cosas, hay decisiones
que nosotros tenemos que tomar en muchas ocasiones. Y en este caso Zaqueo sabía perfectamente que toda su riqueza, ¿de dónde provenía ese dinero? Él era el jefe de la agencia tributaria. ¿Conocen la agencia tributaria? Está abajo aquí en la, ¿cómo se llama la calle? Bravo Murillo, creo que se llama la calle. Ahí está el Muro de los Lamentos. Ese es el Muro de los Lamentos de España. La agencia tributaria. Y él era el jefe de la agencia tributaria, el recaudador de impuestos para el Imperio Romano. Bien situado, bien posicionado. Mira, si los publicanos les gustaba meter la mano y llevarse más de la cuenta, imagínate el jefe de ellos. Tendrían que darle algo de comisión, seguro. Pero hay un momento en que Zaqueo le dice al Señor: Señor, si en algo he defraudado a alguno, mira cómo sabía él por dónde iban los tiros, Si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. ¿Por qué cuadruplicado? Porque él es judío. Y como buen judío, conocedor de la Torá, de la ley de Moisés, sabía que cuando una persona robaba un objeto, un animal o lo que fuera, tenía que devolver lo que había robado más 4 veces más. Era una especie de demostración de que vas en serio en el genuino deseo de cambiar y de querer pedir perdón. Se lo devolveré cuadruplicado, una fortuna. Y la mitad de mis bienes, además de eso, se la voy a dar a los pobres. Y es entonces cuando se levanta el Señor y le oímos hablar por primera vez en la casa de Zaqueo. Y le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. No lo ha estado haciendo bien, no ha llevado una vida correcta, no ha ido en la línea recta, pero quiere cambiar. Y cuando una persona quiere cambiar, el Señor le ayuda a cambiar y a ser un instrumento útil en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Como Dios va llamando a las personas, ¿verdad? Como llamó por nombre a sus discípulos, no dijo: tú, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Pedro, sí, ven, vente para acá. ¿Tú cómo te llamas? Santiago, ¿cómo? El Señor no fue llamando nunca a la gente así. El Señor sabía perfectamente: Pedro, Santiago, Juan, Tomás, Bartolomé, Felipe. Él los llamaba por nombre, porque Él conoce nuestro nombre. Y detrás del nombre hay un carácter, hay una familia, hay unos gustos, hay muchas cosas detrás de un nombre, ¿verdad? Y el Señor fue llamando uno por uno a sus discípulos. Pero también me llama la atención que cuando Él resucita, hay una historia muy bonita en Juan capítulo 20, el versículo 16. Si me puedes poner ese versículo un segundito. Dice: Jesús le dijo: María, María Magdalena. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. María estaba llorando a la puerta del sepulcro porque pensaba que habían robado el cuerpo de su maestro, de su Señor. Y resulta que el Señor no había sido robado por nadie, sino que había resucitado. Y entonces es cuando Él le dice: María. Y ella reconoce la voz de su amado. ¿Reconocemos nosotros la voz del Señor cuando nos habla? Entonces, ¿por qué hay cristianos, incluso pastores, que nos escriben y nos preguntan: hermano, ¿lo que estoy sintiendo será de Dios? ¿O será mío? ¿O tal vez será el diablo que me está engañando? ¿Cómo es posible que sepamos capaces en la oscuridad de la noche de discernir el llanto de nuestro hijo y saber que es nuestro hijo el que está llorando y no otro? ¿Y cómo es posible que a veces la voz del Señor nos resulte tan difícil entenderla en medio de tantas voces que podemos escuchar a lo largo de nuestras vidas? La Biblia nos dice en el libro del Cantar de los Cantares que la esposa, la amada, estaba acostada y oyó la voz de su amado. La oyó perfectamente. La reconoció, la sabía discernir perfectamente. Ella podía describirte cómo era él desde los pies hasta la cabeza. De hecho, lo hace. Si ustedes analizan el libro del Cantar de los Cantares, que para mí es uno de los libros más interesantes y hermosos de la Biblia, porque es el libro que habla del tema más importante de toda la Biblia. El tema más importante según la palabra de Dios, ¿cuál es? Es el amor. Pablo dijo: ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. En el cielo no vamos a orar. ¿Para qué vamos a orar? En el cielo la fe no nos va a hacer falta, las doctrinas, las predicaciones, los ayunos, nada de eso nos va a hacer falta. Cosas tan importantes,
Pero dice la Biblia que permanecerá por la eternidad el amor. Y el tema del libro del Cantar de los Cantares no es la fe, no es la obediencia, no es cualquier otro tema, sino es el amor. Y ella es capaz de describir a su amado porque lo ama, pero no es capaz de esforzarse por él. Esta es una incongruencia. Ella sabe que es la voz de su amado, ella sabe que él la está llamando, pero ella dice, me acabo de acostar, me acabo de lavar los pies y no me voy a levantar porque es demasiado esfuerzo. ¿Les podemos contar algo, Elena, así como un secreto, ahora que no nos escucha nadie? Les voy a contar un secreto matrimonial. ¿A alguien le interesa? Como si no nos conociéramos, ¿no? Estábamos en Italia el año pasado, si no recuerdo mal, en el mes de octubre, casa del pastor Antonio Panocchia, nuestro hermano y amigo, al cual le mando saludos. Él tiene una casa de 2 plantas. Generalmente nosotros dormimos en la parte de arriba. Hay unas escaleras muy empinadas y allá hay como una guardilla de madera muy bonita. Y allí, cuando vamos a Italia, nos quedamos a dormir Elena y yo en la casa del pastor. Yo estaba arriba, acostado en la cama. Elena tuvo que bajar esas escaleras empinadas para ir al baño. Y hay un momento que me dice Elena desde abajo, las zapatillas o algo. Una toalla, sí. Por favor, ¿me puede bajar una toalla que se me olvidó? Tirarme la toalla, fíjate, no era ni bajársela, tirarme la toalla. Y yo le dije, oh, perdonen, pero es la verdad. Jolín, Elena, estoy en la cama ahora. Me voy a levantar para tirarte la toalla. Y me salta y me dice, así le dijo la amada a su amado, estoy en la cama y me acabo de lavar los pies. Mira, cuando me dijo esa palabra, me dio un vuelco el corazón, me levanté como un resorte, cogí la toalla y se la di. Porque me sentí tan miserable, tan culpable. Sí, apláudele al Señor si quiere. Fue el versículo idóneo. ¡Qué vergüenza, Dios mío! También le dijo una, estoy en la cama y no me voy a levantar, me acabo de lavar los pies. Y yo me sentí aludido, dije, qué vergüenza, Dios mío, qué vergüenza. Si me hubiera pedido en ese momento cualquier cosa, se lo hubiera bajado. No me la pidió. Hermanos queridos, ella podía describir cómo eran los dientes, los ojos, el pelo, las piernas, los ojos de su amado. Pero cuando éste le llama, es demasiado esfuerzo para levantarme. ¿Y es que acaso no nos ha pasado a veces a nosotros? Es que ahora no puedo, Señor. Ahora ponerme a orar, yo no puedo, estoy cansado, llevo todo el día trabajando. Ahora ir al culto otra vez, ya iré la semana que viene, yo he trabajado mucho esta semana. Le dicen algunos a las esposas o viceversa. Prepárate, vamos al culto, vamos a esta actividad. No, hoy estoy cansado, no tengo ganas. Somos iguales. Somos exactamente iguales. Siempre hay algo, tal vez más importante, el hijo, hay que lavar el coche, hay que cambiarle el aceite al coche, tengo que atender a un cliente, tengo que mandar un WhatsApp. Lo mismo que esta mujer. Y el Señor la llamó y cuando se dio cuenta del disparate que había cometido de no abrirle a su amado, es como una metáfora, no abrirle al Señor, ya el Señor se había marchado. Yo tengo una teoría, esto no es Biblia, es simplemente una teoría. Yo creo que hay oportunidades que llegan en la vida una vez. Las aprovechas y te subes al carro o pasó de largo, hermano. Y yo creo que no solamente en la vida a nivel secular, sino incluso a nivel de iglesia, a nivel ministerial, hay oportunidades que llegan una vez en la vida y las aprovechas o pasan de largo y el Señor levantará y utilizará a otra persona. Por eso yo creo que estamos en un momento dulce, estamos en un momento hermoso, porque nosotros entendimos lo que el Señor quería hacer y el Señor tenía muchas sorpresas preparadas, pero el precio, amigo, el precio se tuvo que pagar para poder obtener la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y finalmente, el último llamado del cual yo quiero hacer referencia, y ese sí lo voy a leer directamente de la Biblia, se encuentra, como no podía ser de otra manera, en el último libro de la Biblia. ¿Cuál es? El libro del Apocalipsis, así es. En el capítulo 3 de este hermoso y maravilloso libro, encontramos un mensaje a una iglesia entera.
Los llamados que hemos oído fue a un hombre llamado Abraham, a un hombre llamado Moisés que está solito en el desierto, a un viejito que está en la incertidumbre de qué hago, que si voy, si no voy, a Jacob, a un niño jovencito en la oscuridad de la noche. Vemos cómo Dios fue llamando a personas a nivel individual, pero ahora llama a una iglesia. Ojo, porque el mensaje no tiene desperdicio. Apocalipsis capítulo 3, verso 14 dice: escríbele al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. A ver qué es lo que tiene que decir el Señor. Yo conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Madre mía. Pero tú dices, la iglesia decía, imagínense que nosotros, como Centro Evangélico Vida Nueva, entre nosotros habláramos de esta manera. Fíjate tú qué arrogancia, Dios mío, qué soberbia, Dios nos libre. Somos ricos, nos hemos enriquecido, de ninguna cosa tenemos necesidad. ¿Te imaginas que nosotros habláramos así? ¿Te imaginas que los jóvenes en los cultos hablaran de esta manera? Somos una iglesia rica, no nos hace falta de nada, lo tenemos todo. ¿Te imaginas qué vergüenza que habláramos entre nosotros en esos términos? Pero el Señor le dice, pero tú no sabes, escuchen los adjetivos, que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Nada que ver con lo que ellos pensaban de sí mismos. Por tanto, yo te aconsejo, ya es que no puede dar ni órdenes a la iglesia, sino consejos, ¿verdad? Te aconsejo que compres oro refinado en fuego, es un símbolo de la fe, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, la justicia de Dios, ¿verdad?, aplicada al creyente, la comunión con Dios, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que puedas ver la visión, la percepción, la sensibilidad espiritual que la habían perdido. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y ahora viene el versículo que yo creo que todo creyente, o la inmensa mayoría de los creyentes, conocen de memoria. Léalo conmigo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Estoy a la puerta. Imagínense por un momento que nosotros que empezamos este culto hace un rato, hemos estado cantando canciones rápidas, canciones lentas. Hemos tenido la oportunidad de ver un pequeño vídeo de una actividad juvenil que ayer se llevó a cabo en el Puerto de la Cruz. Los niños están ahora en la escuela dominical escuchando a las maestras dándole las instrucciones bíblicas. Estamos ahora predicando la palabra. Estamos retransmitiendo este culto en directo donde seguramente hay cientos o miles de personas viéndolo ahora mismo. Había una lectura bíblica que ha traído nuestra hermana Agustina y nos vamos del culto. Imagínate por un instante que el Señor no estuvo en este culto esta tarde. Imagínate por un instante que el Señor no vino a la reunión, no vino al culto. Mi pregunta es entonces, ¿a quién le cantamos? ¿A quién vinimos a adorar si Él no estaba? ¿Sabéis que en nuestras iglesias no hay estatuas, no hay santos, no hay vírgenes, no hay muñecos de idolatría? Por lo tanto, no hemos venido a ver a una estatua en particular, hemos venido a rendirle culto a un Dios espiritual, a un Dios invisible, que no es materia, pero que sabemos que hace acto de presencia, donde están los hermanos juntos en armonía, donde nos reunimos en su nombre. Pero imagínate por un instante que Él esta tarde no estuvo con nosotros en el culto. Sería un caos, sería un desastre. Fue una reunión social de amigos, de conocidos. Pero entonces, ¿a quién adoramos, hermanos queridos? Esa era la tragedia por la cual estaba atravesando la iglesia de la Odisea, la última de la lista. Porque oye, la primera, la iglesia de Éfeso, bueno, ya no tenían el mismo amor por el Señor que al principio. Bueno, es terrible, sin lugar a duda, una situación caótica, pero había remedio, había esperanza. Había otra iglesia donde había falsas doctrinas. Y bueno, con corrección, con sana doctrina, con palabras se puede corregir la mala enseñanza de una congregación. No será la primera vez ni la última. Había una congregación donde había una tal Jezabel, que puede ser que se llamara así o fuera un nombre, un seudónimo, ¿verdad?
para referirse a una mujer que daba falsas profecías, levantaba una falsa expectativa en la iglesia. También se puede corregir, lógicamente, con autoridad y poniendo las cosas en su sitio. Había una iglesia que dice que tenía nombre de que estaba viva, pero estaba muerta. Bueno, también el Señor puede avivar una obra que por lo que sea se ha ido apagando y enfriando y muriendo. Pero es que esta iglesia, desde mi punto de vista, es la peor de todas. Porque habían perdido lo más grandioso, que era la presencia del Señor, y no se habían percatado, no se habían dado cuenta de que ya Dios no hablaba, no se movía, no se manifestaba en los cultos. Eran calientabancos, eran religiosos, y la religión no salva. Cristo no vino a traer una religión, Cristo vino a avivar nuestros corazones, a poner el fuego de su presencia, a darnos vida y vida en abundancia, a volvernos a conectar con la fuente de la vida, que es nuestro Padre Celestial. Imagínate por un instante que perdemos la sensibilidad de entender, de discernir, de oír la voz de Dios. Sería una tragedia, y más en estos tiempos en los que tantos están hablando y cada uno opina y cada uno dice esto y un otro dice lo otro. Yo creo que tenemos que afinar nuestros oídos espirituales más que nunca, hermanos. Porque en la Biblia hay casos, hay momentos puntuales donde Dios con voz audible, escuchen bien lo que les digo, Dios con voz audible habló, y hubieron algunas personas que dijeron, no, me parece que eso fue un trueno. Lo habéis leído, ¿verdad? Y Dios habló cuando Dios dijo en el río Jordán, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Cuánta gente oyó esa palabra del cielo? Pues todos los que estaban allí. ¿O solamente esa palabra la oyó el Señor Jesucristo y Juan el Bautista? Yo creo que no. Yo creo que cuando Dios habla, habla para que todo el mundo oiga la palabra. Dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como vuestros padres en el desierto, ¿verdad? Que endurecieron sus corazones como el pedernal. Yo creo que cuando Dios dijo, este es mi Hijo amado, le estaba señalando el camino, la persona idónea para ocupar en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Ya no sirve con presentar corderos y ovejas y cabras en el templo de Jerusalén. De hecho, aquello era un antro de corrupción terrible, hasta el punto que el Señor dijo que su casa, que tenía que haber sido una casa de comunión, de relación, de oración para todas las naciones, la habían convertido ellos mismos en una cueva de ladrones. Y oyeron la voz de Dios, pero ¿cambiaron? No cambiaron. Y cambiaron cuando vieron al Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní diciendo, yo soy. ¿A quién vienen a buscar? ¿A quién vienen a aprender? Bueno, venimos a buscar a Jesús de Nazaret. Y él dice, yo soy. ¡Pum! Y caen todos al suelo. Cuando se levantaron, siguieron igual. Nadie dijo, oye, qué autoridad, ¿no? Qué poder. Además, incluso a uno que le habían cortado la oreja, este sí que no podía oír bien, ¿no? Pero a este que le habían cortado la oreja, el Señor hasta lo sana en aquel momento. Delante de toda aquella gente. ¿Cambiaron? No. Se lo llevaron a 6 sitios diferentes, a la casa de Anás, a la casa de Caifás, a la casa de Herodes, a la casa de Pilato, y de un lugar a otro. Cambiaron, reaccionaron. No, habían oído la voz del Señor. Claro que la habían oído. Miles de personas habían oído la voz del Maestro. Pero oír no es suficiente. Oír no es suficiente. Creer no es suficiente. No solamente es importante oír. La Biblia dice que hay gente que oyó, pero no quiso poner en práctica la palabra, y vinieron las aves del cielo y se llevaron la semilla de sus corazones. Es importante oír, claro que sí. El que tiene oído, dice la Biblia, para oír, oiga la voz de Dios, la voz del Espíritu. Pero no solamente hay que oír, hay que creer. Y no solamente hay que creer, hay que poner en práctica la palabra, para que de esa manera hayan cambios, transformaciones, renovaciones, avivamiento en nuestra vida. Entonces no solamente Dios llamaba a hombres y a mujeres a lo largo de la historia bíblica, sino que hoy en día Dios sigue llamando gente. Y yo entendí cuando Dios me llamó, ¿saben? Yo entendí cuando Dios me llamó y me habló claramente para dedicarme a lo que llevo haciendo por 45 años de mi vida. Y no cambiaría nunca jamás el llamado de Dios por ninguna otra cosa. Me dieran y me ofrecieran lo que fuera. Hermanos queridos, estemos atentos a la voz de Dios. Y sobre todo, Dios habla hoy en día a través de su palabra y a través de la obra y figura de Jesús. Dice la Biblia, Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días
nos ha hablado por medio del Hijo. Y las palabras del Hijo las tenemos aquí, incluso en algunas Biblias, seguramente algunos de ustedes la tendrán, hasta las palabras de Él las tenemos en rojo, para saber que cuando esas palabras están en rojo en la Biblia, son palabras que pronunció nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Dios conoce tu nombre, no te preocupes, vive tranquila, duerme tranquila, porque el Señor conoce tu necesidad y tu vida, y Él vendrá a tu encuentro en el momento que lo necesites. ¿Cuántos dicen amén? Oramos al Señor. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu paciencia con nosotros. Y gracias, Señor, porque tú hablas claramente a nuestras vidas. Y nosotros queremos responder como decían tus siervos: heme aquí, Señor. Aquí estamos. Haz con mi vida lo que tú quieras. Tú llamaste a tu siervo Abraham en medio de un dolor tremendo, indescriptible. Un corazón partido, un corazón roto por aquella tremenda prueba por la cual estaba pasando. Pero tu voz lo consoló y lo fortaleció, Señor. Tú llamaste a Moisés en medio de su tristeza, de su soledad en el desierto, y le cambiaste la vida a aquel viejito, Señor. Tú llamaste también a aquel niño en la oscuridad de la noche, cuando nadie oía tu voz, cuando nadie se percataba del desorden, del caos en el que vivían. Samuel oyó tu voz y le cambiaste la vida. Tú animaste y fortaleciste a tu siervo Jacob para que descendiera a Egipto y se produjera ese cambio radical en su vida. Tú paraste, Señor, con tu voz a Saulo de Tarso. Tú llamaste a tus discípulos, a María Magdalena. Tú llamaste, Señor, a Zaqueo, y llamas a tu iglesia hoy en día: venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él es la fuente de la vida. Él es la fuente de eterna salvación. Él es la esperanza. Él es la respuesta. Él es el amor encarnado que vino a este mundo a morir por nosotros. Señor, danos la sabiduría para poder poner en práctica tu voz, tu palabra, tus órdenes en nuestra vida. Y gracias te damos porque tú hoy sigues hablando claramente a tu iglesia. Que tu iglesia te oiga y preste atención para poner en práctica tu palabra, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Nos ponemos de pie, queridos hermanos. Dios les bendiga a todos. Nos preparamos para levantar la ofrenda y damos gracias al Señor por todos los hermanos y por todas las congregaciones que están en este momento recibiéndole la palabra. Les mandamos un gran saludo y les animamos a seguir adelante.